Amigos de YouTube, muy buenas tardes. Nuevamente en estas redes sociales tratando de hacer un ejercicio ciudadano para que ustedes puedan platicar con los actores de la vida social, académica, política, que no podrían hacerlo en persona con todos ustedes, aunque seguramente lo quisieran, pero a través de nosotros pueden platicar con ustedes. Nuevamente quiero agradecerle al maestro Juan Carlos Romero Hicks, quien entre otras cosas ha sido rector de la Universidad de Guanajuato, gobernador del estado de Guanajuato y director general del CONACYT a nivel nacional. Maestro Juan Carlos Romero, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias a todos por recibirnos. Maestro Juan Carlos, en esta ocasión quería aprovechar, no es fácil reunir en una sola persona tanto cúmulo de conocimiento sobre la cuestión de la vida académica y pública. O sea, haber sido rector de la Universidad de Guanajuato, digo aparte de otros cargos anteriores, pero como rector de la Universidad de Guanajuato, gobernador del estado y director general de CONACYT, seguimos pensando que más allá de la demagogia, porque todos los gobiernos y todo el mundo dice la educación primero, y es la fórmula para sacar al pueblo de la miseria y educa al pueblo y harás planes para la eternidad, decía Confucio. Sin embargo, no sé qué tan real sea eso. ¿Cómo podría usted plantearnos a los mexicanos en este momento de crisis diversas la situación de la educación en México? Y si la aterrizáramos un poquito al estado de Guanajuato. La educación es un tema que ocupa y preocupa a todos los mexicanos y se debe hablar desde el punto de vista de educación básica, media superior en la parte formal, y también otro segmento muy importante que es la educación para adultos, y hay otra parte que es la educación no formal. Al cerrar el siglo pasado, Naciones Unidas, a través de UNESCO, Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura, publicó un trabajo muy importante que se llama La educación, un tesoro escondido. Y eso tiene que ver con el principio que la educación es durante y para toda la vida. Si algo hace el ser humano desde el primero hasta el último suspiro de vida, aparte de respirar, es que puede desarrollar su capacidad de aprender, su capacidad de amar y su capacidad de comprometerse. En el caso mexicano, los retos están claramente expuestos. Por una parte, tenemos que hablar desde el involucramiento de la propia sociedad, porque cuando alguien termina la primaria, la secundaria, la preparatoria o la universidad, no concluye su proceso educativo. Entonces tenemos como reto el que todo el espacio social se convierta en un espacio de tejido social educativo. ¿Cuál es el primer espacio educativo? La familia. Después lo es el barrio, la colonia, la comunidad, la escuela. Y según el desempeño del ser humano, también se educa en el sindicato, en la empresa, en la cooperativa, en las iglesias, en cualquier parte del tejido social. Y quizá la primera omisión que tenemos es que no nos sentimos con el derecho y la obligación de ser sujetos de la educación y de ser actores de la propia educación. ¿Dónde aprende, por ejemplo, el ser humano sus primeros valores o antivalores? En la familia. ¿Dónde aprende sus primeras conductas y actitudes a favor o en contra de los demás? En la familia. Y es que la educación, en sentido amplio, en sentido formal, no es solamente conocimiento. La educación es un conjunto de conocimientos, de valores, de conductas, de actitudes, y hoy se habla mucho del tema de las competencias. Así las cosas, en el ámbito educativo, en México tenemos muchos retos. Uno, el de la cobertura. Otro, el de la calidad. Otro, el que tiene que ver con la equidad. Y otro que tiene que ver con el desarrollo de competencias para poder hacer mejor las cosas. Por ejemplo, en cobertura. Desde el punto de vista de las estadísticas, prácticamente ya gran parte del territorio nacional, casi toda la población está concluyendo la primaria. Recientemente una reforma constitucional para incluir el preescolar como parte de la educación formal. Sin embargo, aunque hay una obligación constitucional de incluir la educación obligatoria hasta concluir la secundaria, todavía tenemos muchos pendientes en el camino. Y en este momento se discute mucho la conveniencia y la posibilidad de tener educación media superior como parte de una educación obligatoria.
Esto en los grandes números del país significa que, por ejemplo, hay cerca de 32 millones de mexicanos que no han terminado su educación secundaria. Y significa, por otro lado, que tenemos una población de alrededor del 8 o 10% que es todavía analfabeta. Y esto nos obliga a tener muchas preocupaciones de política pública sobre cómo vamos a mejorar esta circunstancia. Entonces significa que podamos garantizar educación básica desde preescolar hasta secundaria, que pronto espero pueda incorporarse a la educación media superior, y luego que incorporemos también mayor acceso a educación superior. Por ejemplo, la educación superior, para efectos internacionales, el grupo estadístico, lo que llaman la cohorte estadística, es de 19 a 23 o 20 a 24 años de edad. En México estamos atendiendo como el 30% de la población, o sea, 3 de cada 10 jóvenes en esa edad están en educación superior. En el caso de Guanajuato, el desarrollo nos obliga a que tenemos que impulsar la velocidad y la propia cobertura, de manera tal que requeriríamos todavía aumentar, este momento es como del 26%. Guanajuato está poco abajo de la media nacional. Y desde el punto de vista del analfabetismo, pues todavía en Guanajuato tenemos una población de poco más de 250,000 personas, en una población de 5,5 millones de habitantes, que por algún motivo no han tenido acceso a la educación formal para ser alfabetizados. Esto nos orienta a la gran necesidad de atender absolutamente todos los espacios. Y de esos 250,000 números aproximados, cerca de la mitad de ellos, o poquito más, tienen más de 50 años de edad. Entonces, el estímulo para que se desarrollen como persona y el estímulo para que obtengan un ingreso para su economía familiar tiene que encontrarse de manera particular para que esas personas puedan seguirse involucrando. Entonces, es un problema de actores. El primer aspecto de restricción consiste en un error, de que pensamos en educación y pensamos en escuela, cuando tenemos que pensar absolutamente en toda la etapa de la vida y todo el aspecto social. Eso, por ejemplo, lo que se refiere a cobertura. La segunda que hablábamos era el tema de la calidad. Y aunque es un juicio de valor, sabemos que hay mediciones internacionales. A partir de 1997, hace 14 años, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, empezó a desarrollar diferentes mediciones que tienen que ver con la comparación de los países de mayor desarrollo. Y se diseñó lo que se le conoce la prueba de PISA. Es por sus siglas en inglés y en francés, es el programa de investigación y de evaluación de los alumnos. Y fundamentalmente está midiendo la capacidad matemática, la capacidad de lectoescritura y la capacidad en temas de ciencia y tecnología. Y desde entonces hay un movimiento mundial que tiene que ver con el desarrollo de las competencias, porque el conocimiento debe traducirse a algo que desarrolle, sí, un mejor ser humano, y adicionalmente que permita que ese ser humano se desarrolle en sociedad, que se desarrolle en el espectro del mundo del trabajo. Por ejemplo, cuando don José Vasconcelos fundó la hoy Secretaría de Educación, hace 1920, se hablaba de 3 competencias básicas de los verbos que terminan en ar, ir, sumar, leer y escribir. Porque en aquella época la mayor parte de la población era analfabeta. Pues hoy hay otro tipo de competencias que son muy elementales y que son muy importantes. Voy a destacar 5, por poner algunas. Una, la capacidad de teclear de manera digital en una computadora. No es posible estar ya conectado a ciertas tareas si alguien no está en eso. Y en México alrededor del 30% de las personas tienen acceso a estos medios digitales. Segundo, el hablar una segunda lengua. Primero, dominar bien el español, hablar con Dios no hay como el español. Sin embargo, hay otras lenguas que sirven para temas de carácter económico y comercial, de carácter político,
carácter cultural. Tercero, forjar carácter. Cuarto, el que podamos desarrollar capacidades de liderazgo. Y quinto, capacidades de innovación. Hoy, sea alguien alumno de educación básica o educación media superior o educación para adultos, necesitamos personas con ese tipo de capacidades. Y en un sentido más amplio, pues hay otros aspectos que también debemos de conocer. La habilidad matemática, la habilidad de entender temas de ciencia, tecnología e innovación, la habilidad de desarrollarse como un mejor ciudadano para poder tener una mejor convivencia, el poder entender los fenómenos no solamente de la naturaleza, sino también del ser humano en sociedad. Y entonces el enfoque ha tendido a ampliarse cada vez más en el aspecto de las competencias. Es difícil hacer un juicio de valor y mediante una sola expresión decir que todo el sistema nacional o es muy bueno o no lo es. Hay que segmentarlo por niveles, por diferentes disciplinas, y puedo decir que en México hay instituciones de excelencia y hay otras que todavía tienen un área de oportunidad muy importante. Y la excelencia hay que entenderla sobre todo como una actitud de aproximación. La excelencia no es ni el paraíso perdido ni el territorio escriturado, es simplemente el anhelo de ser mejores. Entonces, en esta segunda característica vimos cobertura, hablamos de calidad, pues hay muchos aspectos todavía que podemos de alguna manera mejorar. Y tienen que ver con contenidos educativos, con métodos de enseñanza-aprendizaje, con métodos de evaluación, con mayor involucramiento de actores. Porque, por ejemplo, si ya partimos de que la educación es todo el espectro social, un obrero, cuando ingresa a una cooperativa, a un sindicato, a una empresa a trabajar, sigue aprendiendo. Y lo tenemos que hacer de manera más activa. Como mexicano, como educador que he tenido oportunidad de trabajar, a mí me gustaría que los empresarios, que no solamente los maestros, se sintieran con esa situación de poder involucrarse más. Y el problema se inicia con los actores, porque el primer educador es el padre y la madre de familia. Y es quizá una de las tareas más importantes que desempeñamos en la vida, y para eso no hemos sido formados. La escuela es un complemento de lo que se origina en el hogar, pero no puede ser el lugar donde se van a salvar todas las omisiones. Luego, otras características que hablábamos, por ejemplo, la equidad, que tiene que ver con el acceso a la educación, y que nadie se quede fuera por criterios socioeconómicos, sino que se vaya filtrando estrictamente por mérito y capacidad. UNESCO establece como principio que el educando debe seguir avanzando por mérito y capacidad, y que hay que darle los estímulos necesarios. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, hablamos del norte y del sur de Guanajuato, los municipios de mayor necesidad de desarrollo social y económico, Atarjé y Jichú. El día que un alumno de Atarjé pueda ingresar a la universidad de calidad, que por mérito y capacidad haya tenido la llave porque aprobó la selección de ingreso, y que tenga el apoyo del ingreso familiar y el ingreso del Estado y las becas necesarias, ese día estaremos hablando de verdadera justicia. Todavía hoy estamos hablando de que en lugares como Atarjé el promedio de escolaridad es como 3 años y medio, y donde tenemos más de la mitad de la población que todavía no tiene acceso a la parte de ser alfabetizada. Y en sentido más amplio, hoy hablamos de alfabetización no solamente desde el punto de vista de lectoescritura, sino estamos hablando de las otras competencias que estamos hablando. Una persona que no tiene acceso a la competencia digital, pues el día de mañana va a tener dificultades, y ya lo estamos viviendo. Las nuevas generaciones casi nacieron con una computadora en la mano, pero sus padres no han tenido esa posibilidad de acceso. Entonces empezamos en choques culturales, porque los jóvenes no entienden por qué sus padres no tienen la competencia digital, o empiezan a descalificarlos. Y lo importante en el caso de la educación no es solamente quedarnos en el conocimiento. Hoy se habla de la sociedad del conocimiento. Me gusta agregar la expresión sociedad del conocimiento y del aprendizaje,
porque no se queda en el conocimiento etéreo, ahí en el monte lejano, sino que tienes un aprendizaje que nos sirva absolutamente para diferentes cosas. Y muchos de los problemas que tenemos en términos de calidad en México tienen que ver con un enfoque bastante ya superado, de que la educación fue demasiado enciclopédica. Es decir, repetir definiciones, aprender cuadros sinópticos de memoria, aprender fechas y nombres de personaje solamente por el hecho de repetirlos. Pero lo importante no es eso. Si a mí me dicen, por ejemplo, de niño, me tocó aprenderme el nombre de don Ignacio Allende, porque estuve orgullosamente y soy producto de la escuela pública de Guanajuato, egresé de una primaria pública, una secundaria pública y la prepa de la Universidad de Guanajuato, y mi carrera fue en la Provincia de Guanajuato, y mis posgrados en psicología y en administración fueron también en universidades públicas fuera del país. Cuando pensamos en eso, ¿qué sentido tiene aprenderse el nombre completo de don Ignacio de Allende? Se llama Ignacio José de Jesús Pedro Revelado de Allende y Unzaga. O por ejemplo, aquí estamos en la ciudad de Guanajuato, el Pípila es Juan José de los Reyes Martínez. Todos esos datos son importantes, sí, pero más que eso, lo importante es ver qué fue lo que hicieron como personajes. El que la historia se aprenda, no nada más para identificar el personaje y la fecha exacta, sino ver cuál fue la trascendencia, dónde nacieron, cómo fueron formados, qué es lo que hacían, cuál fue su contribución. Si el día de mañana no se acuerdan en detalle del nombre y el apellido de la persona o la fecha de su natalicio, eso no es tan significativo, porque por internet se puede tener esa información. Pero también no hay que confundir el tener información con tener educación. Hay una frase maravillosa de Einstein que señala lo siguiente: educación es lo que queda después de que olvidé lo que aprendí en la escuela. ¿Qué es lo que se queda? Valores, conductas, actitudes, competencias. Por eso este sentido de incrementar la cobertura, incrementar la calidad, mejorar los contenidos educativos y incrementar la equidad es muy importante. Luego viene otro aspecto de la educación que tiene que ver con la pertinencia. Y eso significa el formar una persona en texto y contexto que sirva a su propia comunidad. Si uno repasa el texto del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, detrás del artículo 3 hay una filosofía muy rica para poder entender qué es lo que se pretende formar. Se quiere formar un mexicano libre, un mexicano con conciencia, un mexicano que entienda